Impactante número trae el parte recogido por el Ministerio de Salud en Brasil. 4.195 fallecimientos, lo cual establece como el récord en dicho país. Asciende la cantidad de víctimas ya por la pandemia a 336.947. Repetimos el número, 4.195 muertos. Recuerden la cantidad de casos en nuestro país, 20.870. Aquí hablamos de fallecimientos, más de 4.000. Se registraron en las últimas 24 horas 537 muertes en toda la República Argentina. Más de 500 casos por día. Hay que pensar un poco en esos números. En 2 días tenemos casi 1.100 muertos. La proporción de población entre un país, Argentina, y otro país, Brasil, es de 5-1. 20.000 personas contagiadas en Argentina representan 100.000 personas contagiadas en Brasil. Y son datos que aquí se vio solamente un día, y cuando estaba en el pico de la pandemia, en la segunda ola. Esto no quiere decir que Brasil está saliendo, es probable que se esté manteniendo, pero pueden servir algunos ejemplos para ver lo que pueda venir en Argentina, aprender con los errores de Brasil y tratar de que el impacto en Argentina no sea tan grande. En la primera ola era Manaos, bajó, Brasil explota, Argentina se burlaba el gobierno de lo que pasaba en Brasil, la culpa era de Bolsonaro, equiparó y fue más arriba inclusive en las estadísticas. Contagiados por millón de habitantes y fallecidos por millón de habitantes, no miente el indicador. Con lo cual el secreto está: oxígeno, acá faltó, camas de terapia intensiva, faltó, y vacunas, que ahora está mejorando mucho, pero que al principio estuvo lento. 1.320 fallecidos por cada millón de habitantes. La tasa de mortalidad argentina es una de las más altas de América. El país no deja de batir récords de muertes y contagios por COVID-19. La provincia más afectada es Buenos Aires, la más poblada, especialmente la región metropolitana, donde se ha detectado la mayor velocidad de propagación de infecciones en las últimas 3 semanas. Tenían delante de sí un informe con una cantidad de cifras y la conclusión es que si las cosas seguían así, el sistema sanitario argentino iba a un inminente colapso. ¿Sí? Algo pasó entre ese informe del viernes pasado y la decisión de hoy del gobierno argentino de mantener por 21 días más algo que los propios asesores del gobierno decían hace 15 días que eran restricciones cosméticas. Entonces, el informe de hace una semana hablaba de un inminente colapso. Los especialistas que asesoran al gobierno le habían dicho hace 15 días son restricciones cosméticas, seguramente va a haber que tomar restricciones mayores. Una semana después, cuando tenían que tomar restricciones mayores, el gobierno decidió no, repetir las restricciones de los últimos 15 días. Es verdad que los casos bajaron un poquito. Es verdad que bajaron también algunos indicadores, pero no da para tanto. Es más, cuando uno compara las cifras de la Argentina con las cifras de Brasil, el caso que es estudiado por la Organización Mundial de la Salud como un peligro para la humanidad, un reservorio de cepas. Brasil, el caso que ha generado el horror de todos estos últimos meses, de toda la humanidad por el desmanejo de la pandemia. Brasil, en lugar de los 4.000 muertos por día. Si uno compara las cifras de la Argentina con las de Brasil, ¿cómo se las tiene que comparar? Es decir, en términos proporcionales, los resultados son inquietantes. Les adelanto, de los 3 indicadores más preocupantes que hay de la pandemia, en dos de esos indicadores, Argentina ya superó a Brasil. Lo que van a ver esta noche en este editorial, en GPS, son cifras de World in Data. Es una página web que busca cifras oficiales y las pone a disposición de cualquiera. Cuando uno se toma el trabajo de comparar estos datos, surgen estas cosas. Primero, casos diarios de COVID por millón de habitantes, ¿sí? Argentina y Brasil.
insisto, por millón de habitantes. Brasil es un país de 200 millones de habitantes que tiene, claro, cuando uno ve, dice, bueno, son 4.000 muertes por día, son miles y miles de casos por día. Bueno, para compararlo, lo hicimos cada 100.000 habitantes, que es como se debe hacer, para que haya una noción de proporcionalidad. Vean las curvas. Esto es el año 2021, 2021, no el 2020, 2021. En este caso, por millón de habitantes, no cada 100.000. O sea, a veces se hace cada 100.000, a veces se hace cada millón. En este caso, son cifras tomadas por millón de habitantes. Lo mismo, acá las curvas van paralelas, ¿sí? Esto es lo mismo que pasó en Brasil, pasó en la Argentina, las fiestas. La Argentina, después de las fiestas, intentó algunas restricciones, los casos empezaron a caer, hasta marzo, que ahí arranca la curva. ¿Qué pasó en Brasil? Los casos no cayeron después de la fiesta, se mantuvieron. Bajaron un poco, volvieron a subir, bajaron un poco, pero fíjense que acá algo pasa. Se desata acá, todo esto es el festival de lo que nosotros vinimos contando durante el verano y decíamos, la segunda ola en Brasil, acá la segunda ola no llegó a la Argentina, la segunda ola en Brasil con la cepa de Manaus y la cepa de Río de Janeiro, la segunda ola no llegó a la Argentina. Llegó la segunda ola y vean lo que pasa. Se cruza la curva. Argentina cruza la curva de Brasil. Solamente acá había tocado en un momento dado, después de las fiestas, la curva de Brasil. Acá no solo cruza la curva, sino que vean la diferencia. Este es el estallido de casos de la segunda ola de la Argentina, que supera ampliamente la curva exponencial que tuvo Brasil. Brasil tuvo su curva exponencial de la segunda ola en un momento dado, después se mantuvo y está en este punto hoy. Tampoco es que Brasil está para destapar champán, pero vean lo que fue la Argentina. Vean cómo creció la ola y hoy, en casos diarios por millón de habitantes, Argentina está peor que Brasil. Este es el primer dato. Vamos a ver la segunda placa. La segunda placa es el famoso R, este que le gusta tanto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el R, es la tasa de reproductibilidad. ¿Cómo se reproduce el virus? Lo mismo, ¿sí? En un momento dado la Argentina estaba en 1.2, Brasil estaba en 1, ¿sí? Después Brasil le va ganando a Argentina. Cuando arranca, otra vez, ¿sí? Arranca la segunda ola, la curva de reproductibilidad de la Argentina es mucho más alta. Acá está lo que dice el gobierno. Bajó la tasa de reproductibilidad, efectivamente bajó un poquito después de las restricciones cosméticas de las que hablaban los propios especialistas del gobierno, ¿eh? Bajó acá en estos últimos 15 días. Bajó un poquito, pero no es que bajó como para destapar champán. Sigue siendo alta y en Brasil también sigue siendo alta, pero en la Argentina es más que Brasil. O sea, la tasa de reproducción en Brasil, la cuna de la cepa Manaus, la cuna de la cepa Río de Janeiro tan contagiosa, es inferior a la que hay en Argentina. 2 índices peores que en Brasil. Vamos al tercero. Este es el de las muertes diarias por millón de habitantes. ¿Sí? Muertes diarias por millón de habitantes. Las curvas iban paralelas, insisto, año 2021, las curvas iban más o menos paralelas. Argentina un poco por abajo, acá se le acerca, ¿sí? Tiene un estallido de muertes cada millón de habitantes. Siguen las curvas más o menos paralelas hasta que en Brasil arranca la segunda ola. ¿Sí? Tengan en cuenta que la cantidad de muertes por millón de habitantes va con una demora, o sea, los casos que se contagian hoy se convierten en muertes en 15 días, en 20 días. El año pasado era en un mes. En este caso es cada menos tiempo porque estas cepas atacan y cuando matan más rápido. Bueno, la cantidad de muertes se dispara en Brasil, ¿sí? Insisto, está el análisis proporcional, no hablamos de los muertos puros, sino de los muertos cada millón de habitantes. Vean hasta dónde llega. ¿Sí? Efectivamente, los muertos en Brasil están altos. Pero vean qué pasa, ya le dijimos que la segunda ola en Argentina llega después que Brasil. Vean cuándo llega la segunda ola en Brasil. Vean cómo se dispara en la Argentina. O sea, se dispara proporcionalmente igual que en Brasil. Si uno mira, dice, bueno, acá, mira, la segunda ola
desató las muertes de la manera proporcional. Ahora bien, los casos, ese pico de casos de 29.000, 27.000, 25.000, seguramente va a hacer que la tasa de muertes siga subiendo. Porque la tasa de muertes en la Argentina, que estaba en 500, puede volver a subir como volvió a subir un poquito en Brasil. O sea que de los 3 principales indicadores de comparación entre Brasil y la Argentina, en 2, la Argentina al día de hoy está peor. Aún con las restricciones que tomaron hace los últimos 15 días, ¿hay para pensar que haciendo lo mismo los casos van a caer mucho más? No, pueden caer un poquito más, puede que caigan, pero las muertes, como vienen con demora, posiblemente sigan subiendo. ¿A qué viene toda esta introducción? A que cuando uno ve que el gobierno nacional sabe que hay un inminente colapso en puerta, porque las camas de terapia intensiva siguen batiendo récord todos los días. Sin embargo, no toma medidas drásticas. Dice, bueno, más de lo mismo y a lo sumo mandamos el DNU al Congreso para que los gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires se dejen de romper los huevos y entonces tengan que acatar lo que ahora es ley y no es solamente un decreto. ¿El gobierno sabe lo que está pasando? Y sí. Pero a diferencia del retrato que diseña la oposición, lo que uno tiene que ver que este es un gobierno débil. Es más, yo le diría, es un gobierno al que nadie le da pelota. O cada vez le dan menos pelota. Los gobernadores le dan muy poca pelota. No solamente está el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que dicen, no, ¿sabe qué? Ustedes quieren cortar las clases, nosotros mantenemos las clases presenciales. Sacaron un DNU, nos fuimos a la corte. Y además hicimos forum shopping. Hicimos un fallo a medida que nos sacó una Cámara Contencioso Administrativo y hoy, enseguida les vamos a contar los detalles, acaba de salir otro fallo insólito de la Cámara del Crimen, la Cámara que tiene que ocuparse de los asesinatos. Le cae un habeas corpus. A ver, yo no soy abogado, hasta yo sé que el habeas corpus es federal. Sin embargo, la Cámara del Crimen se expide sobre un habeas corpus, algo que es competencia de la justicia federal, se expide largamente, le dice al gobierno, esto es inconstitucional, saquen una ley en 15 días, la Cámara del Crimen de la ciudad. Y al final dice, no, ¿sabe qué? Somos incompetentes. Entonces, si son incompetentes, ¿para qué hablan? ¿Para qué se expiden? ¿Para qué opinan? Porque alguien les pidió opinión, entonces la Cámara del Crimen opina contra el gobierno, saca otro fallo contra el gobierno, pero al final dice, no, pero no es nuestra jurisdicción, somos incompetentes. Entonces, ¿para qué hablan? Incomprensible. Quiero decir, insisto, este es un gobierno al que se le cagan de risa. Córdoba tiene un estallido de casos. Sin embargo, Córdoba ni siquiera restringió demasiado la circulación y los locales siguen abiertos hasta las 24. Y la presencialidad en la clase ahí sigue igual. Entonces, la verdad que no importa. Todo el país, cuando uno ve, si hace el desglose y compara ciudades con ciudades, no se puede comparar ciudades de Argentina y de Brasil, se puede hacer, pero no sería serio. Pero cuando uno mantiene estas comparaciones proporcionales y ve que la Argentina hoy, en 3 de los indicadores fundamentales, en 2 está peor que Brasil, la verdad que no se entiende cómo hay distritos que dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a mantener, no le vamos a dar bola al gobierno. Y el gobierno tampoco se anima a decir la verdad. Esta es la otra cosa. Pareciera que todos están en modo campaña electoral y nadie quiere dar malas noticias. Yo no sé quién habrá sido el coach que ha instalado esta cosa de que no hay que pegarse con las malas noticias y que no hay que dar malas noticias porque esto te afecta la performance, te afecta la imagen, queda mal. Entonces vieron que cuando el presidente tiene que dar una mala noticia lo manda al jefe de gabinete, lo manda a Santiago Cafiero, o cuando saca un decreto, cuando tiene que dar una mala noticia sacan un decreto y ponen un poco la cara. Y cada vez que pone la cara también le sale mal. Entonces ahí sí estamos en una situación un poco delirante por la cual nadie quiere tomar las medidas antipáticas que la pandemia exige. Y es así. En Alemania, esto, a ver, le está pasando a todos los gobernantes del mundo. También le pasó a Angela Merkel, digo, en Alemania, que después quiso meter un cierre drástico en Pascua porque se le venían los contagios y después dijo, ¿saben qué? Retrocedo. Pero ahora, ¿qué fue lo que hizo Angela Merkel? Lo que quiere hacer Alberto ahora. Mandó y logró del Parlamento una ley que le permite aplicar las restricciones, ¿sí?, con algunos parámetros sanitarios. El gobierno lo que quiere es que el DNU, que está por salir, que va a poner diferentes medidas y diferentes números para saber si una región o una ciudad está en riesgo sanitario o una provincia está en riesgo sanitario, se convierta en ley. De modo tal que si un gobernador
prefiere ignorar lo que dice una ley, estará violando la ley, pero esto no va a eximir de la judicialización. Entonces, por más que sea un DNU, sea una ley, alguien se va a presentar a un tribunal y va a decir que es inconstitucional. Y después, párrafo aparte para los tribunales, muchachos, porque la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, si nosotros somos competentes. El procurador Eduardo Casal, un tipo que acaban de denunciar por enriquecimiento ilícito, y no es que la denuncia, lo denunciaron así nomás. El tipo, mientras era procurador en los tiempos de Macri, ahorraba $8.300 por mes, mucho más que su sueldo, y no se entiende de dónde salía. Esto fue, lo contó el diputado Rodolfo Tagliada ayer en una reunión de la comisión que hace el seguimiento del Ministerio Público Fiscal, y hasta lo de Cambiemos se quedaron estupefactos. Después le vamos a dar los números del enriquecimiento de Casal. O sea, el procurador interino Casal, que está, en algún momento va a tener que ir a dar a la justicia explicaciones sobre su enriquecimiento ilícito. Es más, fue tan, iba a decir asqueroso, fue tan sorprendente el enriquecimiento del fiscal Casal en sus declaraciones juradas, no les estamos diciendo nada, declaración jurada 2016 contra 2019, que él se autodenunció y va a ir a la justicia a tener que dar explicaciones. Ese procurador, que ni siquiera es el titular, que es interino, se cagó en el gobierno y le sacó un decreto diciendo, ¿sabe qué? El DNU es inconstitucional. Entonces, acá está el procurador Casal. A este, que no saben ya cómo hacer para tirarlo por la ventana, porque se agarra a su asiento, para el cual no fue votado ni elegido, y se agarra como si él fuera un prócer de la República Argentina. Otro que va a tener que dar explicaciones por enriquecimiento ilícito, porque logró la maravilla de tener, por ahí tengo los números, pero igual se los vamos a dar enseguida en el GPS, tenía 3 casas y 3 años después tenía 11 propiedades. Tenía $135.000 y 3 años después tenía $435.000 en efectivo. Eso sin contar la cantidad de acciones. Y encima acciones de empresas en las cuales él nunca se excusó de intervenir e incluso removió al fiscal que controlaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, el Fondo de los Jubilados del ANSES, que tiene participación en un montón de empresas, lo sacó. Él era el jefe, porque era el procurador, lo sacó de ahí al fiscal de Bedia y intervino en cantidad de fallos que tenían que ver con empresas de las cuales él era tenedor de acciones. Este señor se cagó en el gobierno y dijo, no, ¿sabe qué? El DNU es inconstitucional. Este es el problema con el gobierno hoy por hoy. La oposición lo intenta pintar como un gobierno casi tiránico, una infectadura, y la verdad que es un gobierno débil, al cual no le dan pelota a los tribunales, al cual seguramente la Corte le va a sacar un fallo en contra, y que anda implorando ahora que por favor medidas como las que se toman en todo el mundo para frenar los contagios se conviertan en ley, a ver si alguien le da pelota. Así de dramática es la cuestión y bienvenidos, esto es GPS.